¿Tú sabías que Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad? Y esto va muy en contra de una teología que se metió en la iglesia, que es la teología de la prosperidad, que decía que el solo hecho de ser hijo de Dios implicaba que tú ibas a ser millonario y que Dios te iba a bendecir y te iba a sanar todas las veces y que los problemas iban a ir rápido. En la iglesia se metió ese mensaje hace un tiempo, ¿no? Y uno a veces como que, uy, sí, qué bueno, pero hay que tener cuidado, porque aunque Dios habla de bendiciones, Dios está más interesado que en bendecirte, está más interesado en el crecimiento de tu carácter. Hay personas que luchan con eso porque están pasando por momentos difíciles y están enojados con Dios porque según ellos no debería ser así, según ellos Dios debería bendecirlos siempre. Y entendemos bendición por una comodidad permanente. Y a veces no entendemos que la mejor bendición que podemos recibir nosotros es un carácter conforme al de Jesús. Y eso no se obtiene comprando unos chitos en la tienda. El carácter de Jesús en nuestras vidas se obtiene a través de los procesos en nuestra vida. ¿Cierto que sí? Cuando tú ves a un niño malcriado por ahí en una tienda, ¿qué dices? Le falta un pellizquito, ¿sí o no? O como yo digo, déjemelo 10 minutos, déjemelo. Me provoca decirle a la señora, suéltemelo a mí 10 minutos, ya que usted no tiene pantalones de pegarle su pellizco, déjemelo a mí. Cuando uno ve niños, cuando uno llega a una casa y un niño sale y lo saluda y dice, buenos días, señor, y se sienta a la mesa así todo licadito, bien peinadito y con una camisa bien bonita, ¿uno qué dice? Este chino tiene proceso. Este chino tiene proceso. ¿Cierto que sí? Lo han regañado cuando ha salido con la camisa chorreada. Lo han regañado cuando está jorobado en la mesa. Lo han regañado cuando cogía la cuchara así. Usted no ha comido con niños que cogen la cuchara así y empiezan a masticar frente a usted y se le cae la comida por aquí al lado y riéndose en la mitad del desayuno y no, Dios mío, a este chino le falta proceso. Y ese chico tuvo que aguantar pellizcos a veces y presión, porque la intención de Dios con nosotros, como nuestros papás, es que tengamos un carácter renovado y bueno. Y el propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros nos parezcamos a Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Molido fue por nuestras rebeliones, dice la palabra de Dios. Entonces el proceso de Jesús es que fue molido. Molido. Así que el propósito de Dios con nosotros es que seamos como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Ahorita dice, después de lo que dijo pastor ya lo estoy dudando. Pero yo quiero ser como Jesús. Obvio, no vamos a ser como Él en su deidad, en su omnipotencia. O sea, Osmar, no te ilusiones con ser Dios. Eso no es. Pero sí que Dios quiere que nosotros seamos como Jesús en su carácter. Pastor, ¿y cuál es el carácter de Jesús? Yo pienso que uno de los resúmenes más claros del carácter de Jesús lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que yo pienso que Jesús posee todo eso a plenitud: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo creo que eso es lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas. Esos serán los frutos. Muy bien, entonces quiero compartir con ustedes lo siguiente, basado en esto que les acabo de decir. Gálatas 6, 7 al 10 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Todo lo que el hombre ¿qué? Siembre. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Porque el que siembra para su carne, es decir, tú puedes sembrar para tu carne. Acá hay un principio: tú puedes sembrar para tu carne. ¿Qué cosecha? Corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, o sea que acá hay otro principio: tú y yo podemos sembrar para el espíritu. Del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto,
mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Entonces, ¿quiero parecerme más a Jesús? Por supuesto que sí. ¿Y cómo sucede esto? Es decir, pastor, ¿cómo es que nos parecemos más a Jesús? Entonces, piensa yo pienso en cómo nacieron mis hijos. Juanita, que fue la primera. Primero tuve que acercarme a mi esposa y echármela al bolsillo, ¿cierto? A través de mis palabras y sobre todo el porte. Entonces tuve que acercarme a ella para que ella al menos pensara en la posibilidad de ser mi amiga. Y luego de que logramos ser amigos, entonces uno se lanza, ¿no?, a un siguiente nivel. Y ese siguiente nivel nos da una amistad más profunda, un noviazgo. Y luego, si ella acepta, y aceptó gracias al Señor, nos casamos. Y luego, algo que no quiero explicar mucho, pero pasó y tuvimos hijos. Como producto de nuestra intimidad. No fue la cigüeña, ¿cierto? Como algunos dicen, no que la abejita y la florecita. No, fueron otras cosas que ustedes saben. Y eso se llama intimidad. Y como fruto de nuestra intimidad tenemos hijos. Y además hermosos. Algunos dicen que menos con menos da más. Pero yo creo que más con más también da más. Pienso que fue la segunda. Entonces, producto de la intimidad, fruto de la intimidad, son ellos. ¿Cierto? Entonces, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Gálatas, porque Gálatas volteó al revés el orden. ¿Cuál es el orden? Primero intimidad y luego frutos. Entonces Pablo le tocó escribir esta carta a los de Gálatas, porque los de Gálatas dijeron: no, primero los frutos y ahí sí ya puedes tener intimidad con Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, los de Gálatas le decían a los cristianos, a los que querían ser cristianos, que antes de ser cristianos primero tenían que hacer cosas materiales, externas, religiosas, para que así Dios los aceptara. Entonces pedían los frutos de primeras, y eso no puede ser. Les decían: tienes que circuncidarte, tienes que tener todas las tradiciones que nosotros hacemos, todas las cosas que nosotros exigimos, ustedes tienen que hacerlas, y entonces sí tendrán fruto, ¿cierto? Ese era el pensamiento de los de Gálatas, y Pablo les dice: ese no es el orden, es al revés. El evangelio es: primero Dios nos amó. Primero Dios nos amó, Jesús fue a la cruz y nos amó mientras nosotros todavía éramos pecadores. ¿Sabes cómo se llama eso? Teológicamente eso se llama justificación. ¿Qué es la justificación? Que Dios nos amó cuando nosotros éramos pecadores y pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. Y luego de la justificación, es decir, de haber sido salvos por la obra de Jesús y por poner nuestra obra en la obra de Jesús, viene el segundo proceso que se llama santificación, que consiste en la transformación continua por medio del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Por eso es que muchas personas están confundidas y dicen cosas como: pastor, ¿yo puedo ir a la iglesia ya o tengo que dejar de pecar para ir a la iglesia? O yo no puedo ir a la iglesia hasta que no solucione mis problemas. Yo siempre respondo de esta manera: ¿tú te bañas antes de meterte a la ducha? Pues no tiene sentido. Tú te metes a la ducha sucio, porque en la ducha te limpias. Ese es el orden que Dios estableció. Tú vienes sucio delante de Dios. Tienes intimidad con Dios y como resultado de esa intimidad producen frutos en tu vida de transformación. Y eso se llama santificación. Los cambios progresivos que vas teniendo a causa de tu intimidad con Dios. Ya somos justos el día que aceptamos por fe la obra de Jesús, y con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo y con una relación íntima con Dios, ahora hay cambios que nos llevan a parecernos cada vez más a Jesús. A mí me tocó vivir una época de la iglesia. Algunas iglesias se quedaron en eso, déjame decirte, pero otras avanzaron. A mí me tocó una época en la iglesia en que cuando llegaba alguien, todos los de la iglesia miraban a la puerta si venía con la ropa digna de entrar a la iglesia. A mí me tocó eso, qué triste. En que uno miraba para la puerta y si la ropa no me convencía, no podía entrar a la iglesia. Así fuera una persona necesitada de Dios. O sea, de verdad, muy valiente el que a pesar de eso seguía los caminos de Dios. ¿Cierto? Muy valiente. Pero ahí somos Gálatas. Somos como los de Gálatas, que miramos primero lo de afuera
cuando es al revés, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les dan gracias a Dios? Porque Él no esperó a que nosotros fuéramos perfectos para que nos amara. Ahí estaría el Señor sentado todavía esperando que nosotros fuéramos perfectos. Pero Él nos amó antes, cuando éramos enemigos de Él. En el capítulo anterior de Gálatas, en el capítulo 5, hay otro texto también muy famoso, que es donde están las obras de la carne. ¿Lo han escuchado alguna vez? Dice, las obras de la carne son contiendas, disensiones, celos, pleitos, iras. Y hay una lista grande y dice que los que practican esas cosas no entrarán al reino de los cielos, ¿cierto? Esas son las obras de la carne. Y enseguida viene el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso lo encontramos en el capítulo anterior, ¿cierto? Y ¿qué es lo que quería decirnos Pablo entonces? Pablo quería decirnos es que así como podemos sembrar en el Espíritu, también podemos sembrar en la carne. Son como dos tipos de tierras. Podemos sembrar en el Espíritu y podemos sembrar en la carne. Y Pablo está hablándole a cristianos, aquí no le está hablando a nuevos, a cristianos. Está diciendo, hay creyentes que a pesar de que son creyentes, están sembrando en la carne. Y que Dios nos invita a que nosotros sembremos en el Espíritu. Porque para poder lograr frutos del Espíritu tenemos que sembrar en el Espíritu. Algunos piensan que el fruto del Espíritu viene como si un pastor viene y le ora, entonces inmediatamente tú te llenas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pastor, óreme para el fruto del Espíritu. No, para el fruto del Espíritu, ¿qué hay que hacer? Sembrar. Hay que sembrar. Es decir, si tú hoy estás viviendo en la carne, o las obras de la carne están en tu vida, si estás lleno de celos, si miras con desdén a las personas, a tus hermanos en Cristo, si los desprecias, si tienes ganas de robar, no, si tienes ganas de robar, no, si robas, porque las ganas no es el problema, sino que tú lo hagas. Entonces, ¿qué significa eso? Que llevas tiempo sembrando en las obras de la carne. Y no puedes cosechar lo del Espíritu si no has sembrado en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es porque llevamos tiempo sembrando en el Espíritu. Muchas personas dicen, voy a cambiar, para después venir a la presencia de Dios, que Él me escuche. No, así no funciona. Tienes que sembrar en tu relación con Jesús y va a venir cosecha de fruto del Espíritu Santo. Es que yo veo creyentes tratando de cambiar a la brava a punta de fuerza de voluntad. Tienen luchas con el cigarrillo y lo botan y lo pisan, pero el lunes están comprando otra vez cajetillas de cigarrillos. Tienen lucha por la pornografía y cogen ese computador y lo parten y lo tiran al suelo, pero el lunes en el celular están viendo pornografía. Así no se vencen las obras de la carne. Así no se vencen. Las obras de la carne se vencen sembrando en el Espíritu. Esas obras de la carne son producto de que tú has sembrado en la carne, pero a punta de fuerza de voluntad no vas a cambiar. Necesitas sembrar en el Espíritu. Bueno, pastor, ya lo entendimos, hay que sembrar en el Espíritu. ¿Cómo es eso? Muy bien, el mismo texto no lo dice. El versículo 10 dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Entonces, ¿qué es sembrar en el Espíritu? 3 cositas que quiero que escribas. La primera, escríbela ahí. Elige hacer el bien. Ya les voy a explicar, pero escríbela por favor y guárdela en su cabeza, porque la va a necesitar durante todo este tiempo para poder sembrar en el Espíritu, para que su mal genio no le domine en la casa, para que sus celos no lo controlen, para que sus ataques de ira, para que sus depresiones no le controlen su vida, para que las obras de la carne no ganen en tu vida. Primero, elige hacer el bien. Entonces veíamos el versículo 10, dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Es interesante porque dice, el texto que leímos dice, siembras para la carne o siembras para el Espíritu. Está diciendo que los cristianos podemos sembrar para la carne o para el Espíritu, y tenemos la opción de sembrar para una u otra cosa. Yo veo personas hoy que a estas alturas dicen cosas como,
Yo soy de este genio porque mi papá es de este genio. En mi familia todos venimos con una tendencia al alcoholismo porque el abuelo era un borracho, mi papá es un borracho y yo pues también, ¿cierto? Y creo que hasta cierto punto arrancamos nuestra vida de lo que sembraron. Pero hay un momento en tu vida en que tú tienes que empezar a sembrar. Y si tú tienes esos malos hábitos hoy, no le eches la culpa a papá, al abuelo, al tío, al bisabuelo. Porque hace rato que dejaste de vivir de las semillas de ellos. Ahora estás viviendo de tus semillas, de las que tú has sembrado. Yo creo que sí, antes de Cristo veníamos con muchas herencias, de cosas que sembraron en nosotros. Pero ¿sabes que nosotros tomamos la actitud de seguir sembrando esa misma semilla? Alimentamos el alcoholismo, alimentamos la lujuria, alimentamos la pereza, alimentamos cosas que hoy estamos viviendo de eso que sembramos en la carne en el pasado. Y hay gente que no hace sino echarle la culpa a las maldiciones generacionales de su estado de hoy. Como les digo, tienen su lugar y hasta cierto punto tenemos una tendencia espiritual, pero esa tendencia la asumimos y empezamos a sembrar en la carne nosotros también. Y ahora esa tendencia hace rato se acabó y vivimos de nuestras siembras. Lo que somos hoy es de nuestras siembras del pasado. Yo quiero hacerte responsable hoy para que dejes de andarte quejando y victimizando sobre soy lo que me hicieron ser, o soy el producto de. No culpes a otros, eres tu propio producto, porque has sembrado en la carne. Escúchame, y tu futuro carácter es tu responsabilidad, porque tú decides qué sembrar hoy. ¿Por qué hay viejitos amargados? Porque hay esa tendencia. Yo quiero que en Aposento Alto nosotros no caigamos en esa tendencia. Pero los viejitos amarguetas, oiga, no le puede decir nada, todo es un problema, no me moleste, ya saben cómo es mi papá, no le diga nada. O cómo es mi mamá, que es que se volvió terca y testaruda. ¿Sabes qué? Son semillas que estás recogiendo. Yo creo que podemos ser viejitos bonachones, queridos y no amargados. Tenemos que empezar a sembrar hoy en el Espíritu. Mi futuro carácter es mi responsabilidad, porque yo decido qué sembrar. La Biblia dice: el sembrador salió a sembrar. Tú eres sembrador. ¿Qué estás sembrando en tu terreno? No culpes a tu apellido. Es que los Gutiérrez somos así. No culpes a tu apellido. Yo conozco personas creyentes que son totalmente diferentes a lo que viene en su familia. ¿Por qué? Nuevas semillas. La decisión de sembrar cosas diferentes. Algunos se aferran a la herida de su papá y de su mamá. Es que me dejó y me abandonó. Yo sé que el dolor duele, no piensen que soy incomprensivo, pero tenemos que trabajar con las semillas que sembramos, porque tenemos que hacernos responsables de eso. Ya que tengo la opción, es mi responsabilidad sembrar para la carne o para el espíritu. ¿Recuerdan la historia del cacique? Llegó un misionero a una aldea y el cacique se convirtió al Señor. Pero el cacique tenía preguntas y entonces el cacique le dijo al misionero: señor misionero, yo tengo una pregunta, cuénteme. Sí, lo que pasa es que yo quiero hacer lo bueno, pero yo siento que dentro de mí hay un perro negro que es malo y me hace hacer lo malo. Tengo algo que me obliga a hacer lo malo. Y este cacique entró en razón de lo que la palabra nos dice, que nosotros ahora tenemos que lidiar con este cuerpo y su naturaleza pecaminosa. Pero entonces él lo expresaba de esa manera. Entonces dijo el misionero: ¿y ahora cómo le respondo? ¿Cómo le hago entender? Él decía que él quería hacer lo bueno, pero que lo malo a veces vencía. ¿Y no le ha pasado eso? Que usted quiere hacer lo bueno y a veces resulta siendo lo malo. Yo no quiero ser gruñón, pero a veces se me salta la piedra. ¿Qué es? Esa naturaleza pecaminosa en mí. Entonces dice el misionero, lo llamó y le dijo: vea, cacique, usted tiene dos perros adentro, uno blanco y uno negro. ¿Cuál cree usted que va a vencer? Él dijo: no, el negro. Es que a veces vence el negro. Y entonces el cacique le dice: no, señor, el que va a vencer es el que tú alimentes. Si tú dejas morir de hambre al negro, va a vencer el blanco. Pero si tú alimentas el negro, va a vencer el negro.
Entonces a veces alimentamos el blanquito y a veces alimentamos el negrito en nuestra vida. Esa es la lucha que tenemos nosotros, ser conscientes de que hay una lucha en nuestro interior por nuestra alma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Alimentamos el blanco o el negro? ¿Dónde van tus semillas? Mira cómo lo dice Isaías 32:8. Ponle que pero el generoso piensa en ser generoso y por su generosidad será exaltado. Pastor, y no la cogí. A ver si se la logró entender. Muy bien, el generoso piensa en ser generoso. Ahora, volteémoslo al revés porque la Biblia suele hacer estas frases un poquito enredadas. ¿Por qué es generoso el generoso? Muy bien, el generoso es generoso porque piensa en ser generoso. No sería generoso si hubiera pensado en ser tacaño. A ver si lo logro explicar mejor. Nosotros tenemos dos opciones siempre. Nos llegaron 50,000 pesos y de una vez vienen dos pensamientos. Entonces viene el diablito rojo aquí y el angelito blanco a este lado. No le diga a nadie, cómaselo, te lo mereces. El 10%, ¿quién se va a dar cuenta? Pero hay otra vocecita que dice, da el diezmo, bendice a alguien y el resto disfrútalo. Hay algunos que no le hacen caso a esa voz. Entonces ahí no es generoso que piensa ser generoso, no, es tacaño, pensó en ser tacaño y sus acciones se demostraron. No sé si me hago entender. Siempre vas a luchar con dos deseos en tu corazón. Todos tenemos dos deseos. Cuando conocimos a Cristo, el Espíritu Santo vino en nosotros y ahora tenemos buenos deseos. Sin Cristo, no, solo malos deseos. Cuando no teníamos a Cristo, andábamos abandonados a lo que nuestro cuerpo nos pidiera. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu fue vivificado y nos habla y ahora nos dice. ¿Qué nos dice? Elijamos siempre el bien. Siempre vas a tener elecciones, todos los días vas a tener elecciones. Elige siempre el bien, siempre va a haber dos opciones. Escúchame esto, siempre va a haber dos opciones. Ay, no, es que la tentación fue, no escuché la otra voz, no hubo otra voz. Siempre hay otra voz, siempre hay otra voz, siempre hay otra voz. Lo que pasa es que cuando venimos del mundo, la voz, digamos malita, tiene más fuerza. Pero en la medida en que nosotros empezamos a alimentar nuestro espíritu y a sembrar en el espíritu, la voz de Dios cada vez es más fuerte. Es que no escucho a Dios, no está sembrando en el espíritu. Por eso 21 días de ayuno es una oportunidad para que empieces a sembrar el espíritu, porque hay muchos en este lugar que no oyen la voz de Dios, no saben para dónde van, no pueden elegir bien. Siempre eligen mal porque su carne, su deseo natural los jala hacia allá y son vencidos porque la voz de Dios no es lo suficientemente fuerte. Y no es que Dios no esté hablando, sino que no hemos sembrado en el espíritu. Vas a tener deseos que provienen de Dios y deseos que no provienen de Dios. Toda la vida luchamos con eso. Muchos cristianos, escúcheme bien porque quiero hacer este énfasis. Muchos cristianos se sienten mal por tener deseos que no son de Dios. No te sientas mal, vas a cargar con esos deseos hasta que vayamos a la tumba. Porque el problema no está en tener deseos, el problema está en llevarlos a cabo. Por eso la tendencia homosexual no es pecado, porque es un deseo. El pecado es ponerlo en obra. Pero es un deseo con el que hay que luchar y hay que hacerlo morir de hambre. Soy consciente de que muchas personas tienen esa tendencia. Hay razones por las cuales tenerla, pero no significa que debas acceder a esa tendencia. Tienes que hacerla morir de hambre. Así como yo como hombre tengo la tendencia a querer tener relaciones sexuales con mujeres que no son mi esposa. ¡Oh, pastor, no diga eso, usted es muy santo! Usted no me conoce. Tengo deseos en mi corazón, pero yo tengo que dejar de alimentarlos y hacerlos morir de hambre, porque si no me ganan. Por eso yo digo que eso del celibato, eso es una cosa muy terrible, pobrecitos. De verdad, pobrecitos. Y gracias a Dios por mi esposa. Tengo una esposa porque mis deseos son fuertes. Entonces yo tengo que ser consciente de eso.
Pero entonces, como soy consciente, yo tengo que dejar de alimentar el perro negro en mi vida, tengo que dejar de sembrar en la carne y empezar a sembrar en el espíritu. Muchos no han podido obtener libertad de su lucha con la pornografía. No han podido. ¿Por qué? Porque siguen alimentando eso y están tratando a punta de fuerza de voluntad. No, necesitas empezar a alimentar el espíritu. ¿Cómo hacemos eso, pastor? Primero que todo, elige hacer el bien. Cuando hay dos opciones, elige la de Dios. Siempre va a haber dos opciones. Cada vez que tienes un deseo equivocado, el diablo quiere condenarte para que no te sientas amado por Dios. Es solo un deseo. El problema es cuando lo llevas a cabo. Pero un cristiano también va a pensar cosas buenas, porque ahora vive Dios en nosotros. Yo sé que hay cristianos que tienen malos pensamientos, pero también sé que ellos mismos tienen buenos pensamientos. Entonces, ¿qué hago, pastor? Escoge los buenos. Siempre elige hacer el bien. Esa es clave. Siempre elige hacer el bien. Sembrar para el espíritu es reconocer que tengo dos pensamientos que combaten dentro de mí, pero yo voy a elegir el pensamiento del espíritu. ¿Cuántos se comprometen conmigo esta semana a elegir el pensamiento del espíritu? Hay muchas mujeres aquí que tienen ganas de matar a su esposo, pero esta semana van a escoger, porque lo quiero ver la próxima semana aquí, y van a elegir hacer el bien. Hay esposos que van a tener opciones, como por ejemplo ir a gastarse la plata de su quincena en trago con los amigos, gastarse la plata de los zapatos de los niños, de las medias de los muchachos, de poder ahorrar para un futuro mejor. No se la va a gastar con los amigos, pero es que vas a elegir bien. Vas a elegir bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Entonces, cada que elijo hacer el bien, estoy sembrando en el espíritu. Coges un papelito y te comes un dulce y lo primero que piensas es pero el Espíritu Santo le dice: guárdalo en el bolsillo, no sea cochino. Y usted lo guarda en el bolsillo. Y eso es alimentar el espíritu. Tenemos que escuchar las dos voces y saber cuál es la del Espíritu Santo y hacerla. Porque hay personas, y entonces viene la pregunta: ¿por qué hay personas que por fuera hacen cosas buenas? O porque hay cristianos que van a la iglesia, cantan, ofrendan, pero tienen un carácter insoportable? Pareciera que estuvieran sembrando en el espíritu. ¿No has visto esos cristianos pachucos? Si no lo has visto, eres uno. Esos cristianos que van a la iglesia, adoran a Dios, vienen regularmente, pero en la casa son unos ogros. Y hacen cosas cristianas como alabar, adorar, cantar, servir. Esos cristianos ¿qué hacen? Y usted ha dicho: pero de verdad que es dos caras. ¿Qué pasa con esos cristianos? Yo lo vi cantar en la iglesia. Aquí tiene carita de cristiano, pero por fuera no ha cambiado nada. Pero hace cosas espirituales o cosas cristianas. Yo conozco cristianos que tienen mucha música en su celular de Dios, pero su boca habla unas cosas, el chisme es terrible. Tenía un compañero de trabajo hace muchos años que llegaba al trabajo y: amén, gloria a Dios, aleluya, siervo de Jehová, quien vive Cristo, y a su nombre gloria. Llegaba tarde, la señora hablaba mal de él. Y entonces este tipo de personas, que uno dice: pero no es que siembra para el espíritu, ¿por qué no se le ven los frutos? Yo pienso que por dos razones. Primero, puede que esté en un proceso, porque recuerde que todos somos una obra en construcción. Entonces tenle paciencia, eso es lo primero que pido. Téngale paciencia al hermano que está en un proceso. Pero déjame decirte otra cosa: si lleva 30 años en ese proceso, ya dudo de ese proceso. Entonces es la segunda: puedes que esté haciendo las cosas por razones equivocadas. Jovencitos que vienen a la iglesia, ¿por qué vienes? Porque mi mamá me dijo que fuera, si no hoy no me da para las 11 mañana. Porque en la casa es obligación ir a la iglesia el domingo. ¿Y por qué haces esto? Ay, no, porque es que hay una china que está espectacular en la iglesia. Y he conocido muchachos que se bautizan, pero tan pronto la tienen, se quitan la máscara. Entonces hay razones equivocadas, por religiosidad, por costumbre. Hay creyentes de muchos años, y ahí me incluyo yo, porque yo llevo muchos años y yo tengo que estarme revisando por qué vengo a la iglesia cada domingo, por qué leo la Biblia, por qué ayuno, por qué oro, porque soy el pastor y toca. No, sabe que a veces así me toco y Señor, no, tengo que luchar con eso. Ustedes, si no quieren venir el domingo, no vienen, pero yo me toca, porque soy el pastor. Entonces tengo que analizar mis motivos.
Porque yo no quiero convertirme en un religioso, porque cuando yo soy religioso y hago las cosas por religión, realmente no estoy sembrando en el Espíritu y por eso no se ven frutos. Por eso hay muchos creyentes que no sufren de una enfermedad que se llama enanismo espiritual. Años y años y no pasan de ahí, son los mismos espiritualmente, no crecen, no crecen, no crecen y crecen. ¿Por qué? Hacen las cosas por razones equivocadas. El que hace cosas buenas por motivos equivocados, esa siembra puede estar siendo vana. Y eso que está trayendo sus ofrendas, pero vive una vida sin propósito. Yo no quiero que Aposento Alto sea un montón de gente que hace cosas religiosas domingo a domingo y no crecen. Yo quiero que lleguemos a fin de año y podamos impactar esta ciudad de muchas maneras, que la gente me encuentre en la calle y me hable bien de usted y no mal. Porque he tenido yo personas que me dicen: pastor, esa persona que va a su iglesia, usted la viera cómo es en la casa. Yo: no me digan, no me digan, no me diga. No quiero saber. Y me echan la culpa a mí. Un día una señora me pegó la regañada casi que cobrándome las deudas de la hermanita. Y si ella viene y ora y canta y dice amén, aleluya, y se viste como monja, mejor dicho, eso es tremendo. Por razones equivocadas hace siembras. Eso es como tirar semillas sobre el camino. No entra, no penetra. Entonces cuídate por favor de llevar muchos años en la iglesia y hacer las cosas por cuestiones religiosas. No estás sembrando en el Espíritu. Entonces no podrás ver el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Quieres hacerte un check-in hoy de cómo estás? Analiza si eres más gozoso, más amoroso, más paciente, más bondadoso, más lleno de fe. Si no, ojo con tus siembras. Estás tirándolo al camino. Lo estás haciendo de manera religiosa por motivos equivocados. Y esos son lo que conocemos nosotros como malos testimonios. Creyentes que dejan el nombre de Jesús por el suelo a causa de que siembran en religiosidad con la motivación equivocada. Entonces, primer punto: ¿cómo sembramos en el Espíritu? Elige siempre hacer el bien. Vas a tener dos vocecitas. Escoge la voz del Espíritu Santo. ¿Quieres escuchar más al Espíritu Santo? Tienes que tener comunión con Él. ¿Cómo es eso, pastor? 21 días de ayuno de oración, asistir regularmente a la iglesia, adorar al Señor, servir. Yo siempre lo resumo en los 7 hábitos espirituales que creo que un creyente debe tener. ¿Tiene ahí una hojita donde escribirlos? Los 7 hábitos espirituales, se los voy a decir. Oración, lectura de la palabra de Dios, asistencia regular a la iglesia, servicio con sus dones, evangelización, hablarle a otros de Cristo. Recuérdenme, por favor, me olvidaron los otros. Ayer los dije en el ayuno. Servicio, sí. Hablar a otros. ¿Bien? El ayuno. Ese es uno de los 7 y me falta uno. Y dar de nuestros recursos al reino. Ahí está. Se los digo en desorden siempre. Pero son 7 hábitos que debemos aplicar. Esas son semillas. Pero tenemos que hacerlas en el Espíritu, porque si no, estamos sembrando en la carne. Si tú haces este ayuno por cumplir, no sirve de nada. Si tú vienes a la iglesia por cumplir, no sirve de nada. Si tú sirves en algún área ministerial por cumplir, no sirve, eso no dará fruto. Eso es sembrar en la carne. Entonces no vas a sembrar en la carne, vamos a sembrar en el Espíritu. Muy bien, entonces primer paso para sembrar en el Espíritu, elegir siempre el bien. Segundo paso: persevere haciendo el bien. Persevere. Y una vez viene a mi mente una persona me dijo: pastor, yo diezmé un mes y yo no vi resultados. Yo intenté con la iglesia 3 meses y eso no funcionó. Persevere haciendo el bien. Por eso decía el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien. O sea, no es hacer el bien una vez, no es elegir el bien una vez, es elegirlo todos los días. Todos los días vamos a tener elecciones, pero tenemos que perseverar en todos los días escoger la elección de Dios, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Hay cosechas que apenas hoy se están recogiendo, que sembramos hace muchos años. En esta cultura donde los matrimonios son dañados, la gente no piensa a largo plazo. Y la gente escoge el divorcio muy apresuradamente. No digo que no haya razones para el divorcio, creo que sí hay razones, pero digo yo que hay personas que lo escogen demasiado apresurados y no piensan en un futuro. Mis hermanas Adrianita y Camilo son una pareja muy bien establecida
Paulita y Jonatican, mi hermanita con su esposo, una pareja muy establecida y firme. Cintia y yo somos una pareja establecida, tenemos 23 años de casados. Ya estamos por cumplir en algunos mesecitos 24 años de casados. ¿Saben por qué? Por una siembra de constancia de mi papá y de mi mamá. Años y años y años de permanecer juntos. Tal vez ellos no vean en nosotros riquezas, fortuna o éxito o fama, como de pronto todos los padres pudieran pensar que, bueno, mi hijo ojalá tuviera todo eso. Y dirán, lástima que no pudieron llegar más alto. Pero ellos recogen frutos que sembraron en su vida en nosotros. Y nosotros nos hemos acostumbrado a enseñarle a nuestros hijos la importancia del matrimonio y la perseverancia en el matrimonio, con nuestro matrimonio y el matrimonio de los abuelos. Es decir, que ellos han recogido cosecha en nosotros, de su siembra, por su constancia. Ahora ya en una edad adulta disfrutan sus nietos. Si se hubieran separado, porque me imagino que hubo oportunidades en que dijeron, no, yo no me aguanto más. Eso pasa. Y si no hubieran resistido, hoy no podrían disfrutar de sus nietos, de viajar de casa en casa de sus hijos, de disfrutar la presencia, la compañía, la visita, el amor, el cariño, el respeto de su familia. Por no ser constantes en sembrar lo bueno, sembrar lo bueno, sembrar lo bueno, sembrar lo bueno. La cosecha más grande que recibirás tal vez no sea tener carro, casa y beca, pero si tú perseveras en hacer lo correcto, la cosecha más grande que recibirás es el carácter de Jesús en ti. Hay abuelos que están preocupados por la salvación de sus hijos o de sus nietos. Perseveren en la fe, van a llegar. Van a llegar, yo sé que sí. Hay promesas para eso. Pero perseveren en su fe, perseveren en su fe. No se rindan, no echen para atrás, porque tus nietos y tus hijos seguirán caminando tu herencia de fe. Pero sé constante en sembrar un legado espiritual. Sé constante. Dios está viendo tu fidelidad. Dios está viendo tu constancia. Y vas a recoger frutos. Entonces persevera en hacer el bien todos los días. Persevera en ser justo. Persevera en cuando no tengas ganas, hazlo también. Persevera en la oración. Persevera en estos hábitos que te acabo de decir. Persevera en ellos. Van a dar fruto en algún momento, te lo aseguro. Van a dar fruto. Van a dar fruto. No te rindas. No, eso he llorado. Síguele dando. Dios quiere que nosotros persistamos. Dice que hay una parábola, Jesús mismo enseñó una parábola para enseñarles a las personas a persistir en la oración. Y era de una mujer que iba todos los días a donde el juez injusto a que le hiciera justicia. Y el juez injusto no le hacía justicia porque no tenía temor de Dios y no era justo. Y todos los días iba, y todos los días iba, y todos los días iba, y el hombre se cansó y dijo, hagámosle justicia a esa mujer porque si no aquí me va a tener todos los días de su vida. ¿Por qué le hizo justicia? Por su perseverancia. Ahora, Dios no se hace de rogar, pero Él bendice la perseverancia. Tienes que ser perseverante, dele y no pares. Persiste en hacer el bien. Eso es sembrar en el Espíritu. No es que un día oraste, no es que un día fuiste a la iglesia, no es que un día ayunaste, no es que un día ofrendaste y diezmaste, no es que un día lo haces y lo haces y lo haces y lo haces y lo sigues haciendo. Y la tercera cosa, buscan nuevas oportunidades de hacer el bien. Recuerde que la clave para sembrar en el Espíritu es hacer el bien cada vez que tengamos la oportunidad, ¿no? Perseverar haciendo el bien. Y lo tercero es buscar nuevas oportunidades. No te quedes con lo que hiciste el año pasado. Unos están cobrándole a Dios el ayuno de hace 5 años. Señor, ¿se acuerda que una vez yo como que ayuné? Me acuerdo cuándo, pero yo como que ayuné una vez, Señor. Ten en cuenta eso. Una vez como que yo oré. No, yo hace años iba a la iglesia, ¿cierto? Hoy tenemos familiares que antes iban a la iglesia y ya no, ¿cierto? No, yo iba. Sí, pero necesitas decir hoy. Yo hacía, no necesitas hacer hoy. Mírenlo como lo dice el texto en versículo 10. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial
a los de la familia de la fe. Ese mientras tengamos oportunidad habla como de un continuo. Las oportunidades se presentan todos los días. Tú puedes buscarlas. Tú puedes estar abriéndote puertas para hacer el bien, para bendecir, para tener la oportunidad de hacer algo a favor de otra persona. Pero el Señor nos dice que para sembrar en el Espíritu tenemos que buscar la oportunidad de hacer el bien. Sabes que el bien como que no nos sale por naturaleza, tenemos que empezar a forzarlo. Por ejemplo, les voy a dar algo que podía usar. ¿Qué tal si determinas dentro de tu presupuesto mensual un porcentaje para bendecir a alguien? No saque del porcentaje de la iglesia. Señor, del diezmo voy a dar el 2%. No venga con el cuento. Eso es otra cosa. Las cosas de Dios son a un lado. Pero de lo que te queda tú dices, de ese 90%, voy a determinar un 2%, un 3% para ayudar a alguien. Conozco personas que dicen, yo voy a darle la educación a un nieto y ahorran toda la vida. Y cuando su nieto crece, los papás van a llevarlo a la universidad y el abuelo dice, yo la pago. Qué bonito, ¿sí o no? Y tú un abuelo así. ¿Por qué no te propones bendecir con tu vida? Que todos los días llegues a la casa diciendo, hubo algo bueno que hice hoy. Recuerda que tú no haces obras para salvación, pero la salvación sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces Dios espera que tú utilices lo que Dios te ha dado para bendecir, para ayudar a alguien. ¿Cómo estás usando tus recursos? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Solo para ti? ¿Solo para suplir tus necesidades y nadie más es bendecido por lo que tú das? Pues no estás siguiendo el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús fue multiplicó los panes y multiplicó los peces, y cuando todos comieron sobraron 12 canastas. ¿Usted cree que Jesús se equivocó en las cuentas? No. Siempre Dios te da y te da un poquito más para que bendigas a alguien. No te estoy diciendo que le pagues la universidad a alguien, pero desde una sola comida, o un tiempo para escucharlo, o un consejo, o sacrificar tiempo tuyo para discipular a una persona en los pasos de Dios. Que no vengas y me traigas a todas las personas, aquí le traje uno nuevo, mirar cómo lo disipula. Sino que usted sacrifique de su tiempo y le dedique 1 hora semanal y hable con él las cosas de Dios. Busca oportunidades para hacer el bien. Eso es sembrar en el Espíritu. Tenemos que ser personas que estemos sembrando, porque estamos cosechando lo que hoy sembramos hace años pasados, no sé cuántos. Si tú dejas de sembrar hoy, no vas a cosechar en el futuro. Tal vez tuviste una época que fuiste generoso y estás recibiendo un tiempo de provisión económica. No te comas todo. No te comas todo. Bendice. Ayuda a alguien, ayuda a las personas en lo económico, en lo espiritual, en lo familiar, con tus conocimientos. Dona tus conocimientos. Hay personas que necesitan lo que tú sabes y no tienen para pagarlo. Y tú sabes mucho. Donas tus conocimientos. Lo que Dios te ha dado no solo para tu propio consumo, Dios te lo ha dado también para que sirvas y bendigas a las personas. Eso es sembrar en el Espíritu. Y como resultado será una vida llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús no lo recibes por la imposición de manos. El carácter de Jesús lo recibes por elegir siempre el bien, por aprovechar cada oportunidad para bendecir y por hacerlo de manera continua y permanente. La agricultura es una enseñanza tremenda. El año que el agricultor no siembra, no cosecha. Nosotros nos acostumbramos a veces a sembrar esporádicamente, y nos comemos la semilla. No nos comamos la semilla. Busquemos hacer el bien, escojamos hacer el bien, perseveremos haciendo el bien y busquemos nuevas oportunidades de servir. Entonces vendrá fruto. ¿Cuál es el fruto? El carácter de Cristo en nosotros.